El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un día de desgracia, de ruina total para Israel. Es un día terrible para los judíos. Están llegando a experimentar los efectos de su rebeldía, de su obstinación, de su dureza de corazón, de tantas desobediencias al Señor, de tanto rechazo a su palabra. Están experimentando el efecto de querer hacer siempre su voluntad y haberse resistido a las correcciones que el Señor les había hecho a través de los profetas para que no les sucediera esto. El Señor quiso evitarles esto desde hacía mucho tiempo. Quiso evitarles que se quedaran sin templo. Hoy lo incendiaron. Se quedaron sin el ícono más grande de espiritualidad que tenían para sentir por lo menos justificados en su conciencia cada que iban al templo. Ya no tienen dónde ofrecer culto y ahora la culpa se los está carcomiendo. Se han quedado sin la dinastía real cuando habían escuchado de parte del Señor que no les iba a faltar con un rey, que había ungido a David su siervo y había prometido bendecir su descendencia, pero lo han arruinado todo con su desobediencia, con su dureza, con su rebeldía. El rey ha sido deportado y el palacio ha sido quemado. Ya no hay trono real. Ya no hay seguridad de autoridad en Israel. Y ya no tienen a quién dirigirse para que los guíe. No tienen pastor. Dios se los había advertido a través de los profetas. Hagan caso, escuchen, arrepiéntanse, pidan perdón, pero no quisieron hacer caso. Tampoco tienen profetas porque los mataron a todos, sobre todo a los que eran fieles, y se quedaron con aquellos que les profetizaban lo que a ellos les gustaba escuchar. El Daniel en el capítulo 3 nos va a describir muchísimo más este dolor que padecen. No hay profetas, no hay reyes, no hay sacerdotes. Todos andamos sin sentido por el país, no sabemos a dónde ir. A cambio de la cura sucede la turbación, solo hay desgracia, dice Daniel. Es que está viviendo el profeta Daniel los efectos de esta rebeldía del pueblo, de esta rebeldía comunitaria. La mayoría se rebelaron contra el Señor. No fue la minoría, fue la mayoría. Y el Señor se los había advertido en su grande misericordia. Hizo de misericordia preventiva una y otra vez, como lo hizo con Adán y Eva cuando les dijo: no coman de este árbol. Y lo hizo también con ellos cuando les dijo a través de los profetas: no sigan haciendo esto, no sigan caminando por donde van, no sigan escuchando falsos profetas, obedezcan,
Simplemente escuchen y obedézcanme a mí. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer, lo va a decir el salmista, testificando Dios mismo lo que pasó. Y yo los entregué a su corazón obstinado para que caminaran según sus antojos. Y por eso nos advierte a nosotros, ojalá escuchen hoy mi voz, no endurezcan el corazón, no hagan lo mismo que hicieron todos ellos. Se han quedado en la desgracia más terrible y están padeciendo una tribulación como nunca en la historia de Israel. ¿Por qué hoy Israel está haciendo lo que está haciendo? Porque quiere volver a tener príncipe. Eso está pasando allá en Medio Oriente. Quiere volver a esos momentos gloriosos del rey David, cuando Israel era respetado, reconocido, cuando incluso había paz, no solamente en Israel, sino con las demás naciones, porque eso lo logró David. Incluso habían reyes que subían donde Salomón a aprender de su sabiduría, porque ¿de dónde le venía toda esa sabiduría? Cuando fue fiel a Dios. Pero cuando él comenzó a ser infiel a Dios, se entorpeció. Y hoy lo describe bellamente el Salmo 36. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de lo que tuvimos. Y por eso lo decíamos nosotros, tu recuerdo, Señor, es nuestra alegría. A llorar de nostalgia de los sauces, de los árboles, los sauces que estaban en la orilla del río, colgábamos nuestras cítaras. ¿Para qué cantar? Una depresión al nivel más alto. Ya no nos dan ganas de cantar. La cítara era la expresión de la alegría de Israel cuando cantaban los salmos por la prosperidad que tenían, las bendiciones que ellos experimentaban, se sentían felices, alegres, pero ahora hay depresión. No hay ganas ni siquiera de coger las arpas, las cuelgan. ¿Qué significa gente deprimida por doquier? Gente con un desasosiego por doquier, con una turbación y una confusión por doquier, lo está describiendo el salmista. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Ellos conocían que Israel era de celebraciones triunfalistas. Canten, ¿por qué no cantan? Decían los opresores, canten algún cántico de esos alegres, de esos que ustedes cantaban. Y se responde el salmista, ¿cómo podríamos cantar un himno del Señor en tierra extranjera? No tenemos fuerzas ni psíquicas ni morales. No hay ilusión para hacerlo. ¿Saben qué es lo más terrible de la depresión? Que acaba hasta con las fuerzas físicas. No hay aliento ni para coger una cítara, hasta ni para elevar la voz. Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Es la nostalgia de lo que tuvieron y ya no tienen. Eso hace el pecado. Nos quita la gracia del Señor. ¿Saben qué hace el pecado? Matar la alegría, la paz, el gozo, la esperanza, la ilusión. Eso hace la infidelidad. La infidelidad acaba con el entusiasmo, con la pasión, con el ardor, con las ganas. Esa es la corrupción más terrible. En cambio, ¿qué hace la fidelidad al Señor? La obediencia al Señor, el escuchar su palabra, da entusiasmo, ganas, pasión, deseos de caminar aún en medio de las tribulaciones más grandes, como un San Ignacio de Antioquía, que va maltratado por los verdugos, amarrado por cadenas, humillado por ellos, y va feliz.
porque ha escuchado al Señor y quiere vivir solo para Él y vive del Señor. Que se me pegue al paladar la lengua. Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Fuera de ti alguna alegría yo buscara. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué significa Sión? Significa Dios. Significa la comunión con Dios. Y cuando no somos fieles perdemos la comunión. Uno puede reír externamente. Pascal decía que era muy diferente la diversión a la alegría del corazón. Porque con una terapia psicológica es muy fácil llegar a eso, ¿sí? De hecho, conocemos cómo los auxiliares de vuelo sonríen hasta cuando el avión está en turbulencia, ¿sí? Una vez yo en un viaje el avión se sacudió y se sentó la azafata y sonreía, ¿sí? Y por debajo cruzaba los dedos, ¿sí? Esto no se trata de una terapia psicológica. Se trata de una fuerza sobrenatural que nace dentro, no fuera. Y es lo que el Señor le está enseñando a Israel. La paz no está fuera, hay que buscarla dentro de nuestro corazón y ahí empieza. Y por eso hoy vemos que una multitud iba siguiendo a Jesús, una multitud, mientras bajaba de la montaña. Pero solamente uno solo de la multitud reconoció quién era Él. Solo uno solo de la multitud reconoció la gravedad de la situación que estaba viviendo. Por lo menos el salmista aquí reconoce que está mal, que está enfermo. Y aquí uno solo, reconoce que está enfermo, está leproso y se acercó. Si nosotros no nos acercamos al Señor, primero, si no nos damos cuenta que estamos enfermos, si el mundo no se da cuenta de la enfermedad que tiene hoy, si en la iglesia no nos damos cuenta que estamos enfermos, cuando a uno le falta paz en el corazón, la paz del Señor, y le falta la alegría del Señor, y le falta esa fuerza impetuosa, sobrenatural que es del Señor, es porque algo anda mal dentro. Quiere decir que la lepra está comenzando a corromper el interior. ¿Y qué hay que hacer cuando uno experimenta esas cosas? Pues lo de este hombre, ¿sí? Ya había escuchado la fama de Jesús, ya se había regado, y muchos eran los que seguían, pero este se acercó como debe acercarse a alguien a Jesús. A uno la gente viene y le dice: Padre, pero es que yo estoy yendo a misa todos los días y voy al Santísimo todos los días a rozar. Ay, ¿cómo estás haciendo tu oración? Porque San Pablo dice que no sabemos pedir como conviene y orar como conviene. Es muy diferente el que ora en el Espíritu al que ora y viene a la oración a buscar cosas personales. Es muy diferente al que viene a pedirle al Señor que le muestre cuál es su voluntad, al que ya sabe cuál es su voluntad. Por eso dice el Señor: yo los entregué a su corazón obstinado. El rey se buscaba profetas que le hablaran en nombre de Dios, los reyes, pero lo que a él le gustaba escuchar. Es muy diferente que yo venga a decirle: Señor, muéstrame cómo está hoy, y él me diga: estás enfermo, necesitas curación, a venir a decirle: Señor, como el fariseo en el templo, ¿sí? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo no soy como ese otro, yo no estoy como él, yo no estoy como el de allá, yo no estoy como él, yo estoy bien. Porque ayuno tantos días, porque hago limosna, porque pertenezco a la secta de los fariseos, bueno, a la comunidad de los fariseos, ellos no se reconocían secta, ¿sí? Ese es un calificativo posterior que viene de la cultura cristiana hacia ellos, ¿sí? Pero ellos eran los que estaban a voluntad de Dios. Los herodianos también. Los saduceos también decían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Los reyes que eran infieles decían que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios.
Y mire cómo terminaron. Desgracia por doquier. ¿A qué viene uno a la oración? ¿A dejarse iluminar por el Señor o a decir que ya está iluminado? Como los gnósticos, ¿sí? Nosotros somos los iluminados, los neumáticos. Neumáticos eran los que poseían la totalidad del Espíritu. Esos no, y decían, esos no. Y Dios solamente escogió a algunos. Y estos son los elegidos, decían los gnósticos. Esos otros no. Y fue una herejía muy fuerte con la que combatió San Ireneo, a quien hoy estamos celebrando. Y estaban dentro de la comunidad, no fuera. Y estaban dividiendo a la iglesia. Y le estaban haciendo un daño muy grande, porque ellos decían, solamente los que vayan con nosotros se salvan, nadie más. Y solamente los que hagan esas prácticas, estas son los elegidos, nadie más. Y le estaban haciendo un daño a la iglesia, la estaban dividiendo. Y a San Ireneo le toca venir a combatir contra ellos. Pero hoy el Evangelio nos muestra una cosa, que quiénes son los que se salvan, los que vienen delante del Señor, se dejan iluminar por Él y reconocen que están enfermos y que necesitan de un único médico que es el Señor y nadie más. Y se postran ante Él a pedirle que los cure como lo hace este hombre, de una forma tan bella y tan hermosa. Dice el evangelista, de pronto se le acercó un leproso. Si no nos acercamos al Señor, ¿creen que vamos a quedar curados? Una persona que vive en el activismo, haga, Padre, pero estoy trabajando para el Señor. Y ayer nos lo advirtió el Señor. ¿Qué es que predicamos en tu nombre y nos la pasamos todo el tiempo predicando? No los conozco. ¿Qué, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre imponíamos las manos y la gente se curaba? No los conozco. Señor, con el don de liberación y el exorcismo liberamos a muchos posesos en tu nombre, lo hicimos en tu nombre. No los conozco. Ayer lo dijo claro el Señor, no los conozco. No todo el que me diga Señor, Señor, el que invoque mi nombre para hacer milagros, para predicar, para liberar, para hacer exorcismos, entrará en el reino de los cielos. Miren lo de este leproso, era una multitud, pero solo uno vino, se acercó a él, se postró ante él, lo adoró, reconoció que Cristo era el único santo y dijo, Señor, una súplica, esta es una súplica, no te lo exijo, no te lo ordeno, yo no puedo exigirte nada a ti. Yo no puedo venir con exigencias delante de ti, Señor, si quieres. Yo no merezco, Señor, no me merezco nada. Esas oraciones exigentes, presuntuosas, Señor, como yo ya vine una hora en el Santísimo, ya me tienes que hacer esto, tienes que hacer. Padre, es que yo le hablo con mucha confianza al Señor y le faltamos al respeto y domesticamos al Señor. Porque no se nos puede olvidar que aunque es verdadero hombre, es verdadero Dios. Padre, es que esa es la confianza que Él y yo tenemos. No, al Señor hay que respetarlo. Es Dios. Se postró delante de Él. ¿Y cómo es nuestra relación, sobre todo con la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Cuando nos paseamos ante su presencia eucarística, en la misma liturgia eucarística, ¿somos capaces de postrarnos ante otros, rendir y ante el Señor? Hoy lo hemos domesticado. Y es una falta de respeto al Señor al nivel más alto. Lo vimos en pandemia. ¿Cómo se ha tratado la Eucaristía? Es verdadero Dios. La Virgen en Fátima se lo enseñó de manera simple y sencilla a los pastorcitos.
cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra. Una multitud no hizo esto y lo seguía, pero no hizo esto. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra. ¿Cómo creen que va a estar nuestro corazón cuando somos tan simples con el Señor? ¿Cómo creen que va a estar nuestra vida, nuestra alma, si somos tan mezquinos con el Señor? Para adorarlo, para reconocer su grandeza. Hay que ver cómo se le coloca alma, vida y corazón a otras cosas que no son tan importantes, o a otras personas. Hay gente que es muy idolátrica. Va un predicador a decir, y están ante el Señor cabeza abajo. Es el Señor. Es que la fe nos despierta. La fe cristiana, la esperanza cristiana nos levanta. Eso sí, cuando buscamos al Señor. Por eso dice el Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que nos mueve el piso a nosotros? Este hombre se acercó, se postró y enseguida le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme, porque lo puedes hacer. No hay duda alguna de que tú tienes el poder para curarme. No dudo, Señor, de que, pero si quieres hacerlo. No es una exigencia. Cuánto abuso de autoridad, de poder con las gracias del Señor. Y por eso a Israel le pasó lo que le pasó, y estamos escuchando lo que pasó hoy. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, sí, quiero, queda limpio. Así es de sencillo para el Señor. ¿Saben por qué el demonio juega tanto con nosotros? Por lo ambivalentes que somos. Porque nos falta creer. San Pedro dice, vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hoy ya no tiene que buscar porque ya sabe a quién se puede devorar. Y dice, resístanle firmes en la confianza. ¿Saben por qué el demonio nos la monta? Porque él sí sabe lo ambivalentes que somos. Porque él sabe y se da cuenta quién confía en el Señor y quién no confía en el Señor. Él sabe porque cuando hay alguien que confía en el Señor le hace mucho daño y le tiene miedo. Pero cuando se encuentra alguien que no confía en el Señor, se lo parrandea y le hace de todo. Y al demonio no le podemos abrir grietas. Es un bicho inoficioso, que ante el poder de Dios no es nada. Pero ante nuestra incredulidad sí puede ser mucho y hacernos mucho daño. Y por eso está haciendo tanto daño hoy. Es tan sencillo para el Señor. Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Los padres de la Iglesia, en estos textos, sobre todo en los de los leprosos y los no leprosos, encontraron que esta era la enfermedad más terrible que padecía el ser humano y la llamaron pecado. La lepra más horrible no es la externa, es la infidelidad al Señor, es el pecado. Cuando el diablo se encuentra un corazón que es infiel, dice, qué bueno, estos me los parrandeo yo ya, esto es muy fácil, para mí ya esto es muy fácil. Yo ya juego a la... Por eso fue la gran liberación para este hombre, quedó totalmente libre. Y el Señor le dijo, no lo vayas a contar a nadie. Además porque Cristo respeta las leyes divinas, por lo menos que Moisés
había establecido para el pueblo. Una persona después de curada de la lepra, sobre todo de la lepra, tenía que hacer todo un proceso. Eso para que tomara conciencia de la gravedad de la enfermedad que había tenido, de pronto no se acomodara y lo viera como algo normal. Sí, ya me curó y ya. Tenía que hacer un proceso, ir al templo, presentarse al sacerdote. El sacerdote le pedía que hiciera una cantidad de cosas. Es lo que hace la iglesia cuando coloca la penitencia, lo que hace con el sacramento de la penitencia. Por eso administrar el sacramento de la Padre, confiéseme, no me demoro sino 2 minutos. Yo le digo a la gente, imagínense que yo me demoro casi 5 ofreciendo el sacramento. Porque a nosotros el ritual nos dice que hay que ofrecerlo y que hay que hacer una introducción a la celebración del sacramento. Es que no son aleluyas que se están tirando, ¿sí? Ni confites al azar. Es la gracia divina, es el Señor. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con lo divino? Hay gente que solamente en la introducción del sacramento ya está recibiendo curación. Y nos vamos acostumbrando. Pues es todo un proceso que tiene. Por eso le dice el Señor, no se lo puedes decir al que tienes que ir y vete ahora y preséntate al sacerdote, ponte en manos de él, y la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Padre, pero bueno, eso de la penitencia tampoco, ay no. Y hay gente que saben qué hace, les cuesta la penitencia y se van a buscar otro sacerdote para que se las levante. Puede pasarle algo peor. Es que el Padre me colocó una penitencia muy difícil. De hecho, San Marcos dice que este hombre, San Marcos, San Mateo no, pero San Marcos dice que no obedeció, se puso a hablar de... No fue. En fin, el Señor que está reclamando de nosotros para salir de la ruina en la que está entrando la humanidad y en la que ha entrado gran parte de la iglesia, fidelidad, una sola palabrita, fidelidad. Debemos escuchar más conscientemente la palabra del Señor y obedecerla. Si no, ya sabemos lo que nos va a pasar. Si no somos fieles al Señor, aquí tenemos la radiografía en el libro de los Reyes, lo que pasó, lo que sucedió. Y como Dios es tan benevolente y hace tanta misericordia, en Fátima nos lo dijo, más cercano todavía. La guerra, el hambre y la persecución. ¿De qué son consecuencias esas 3 cosas? Hambre, guerra y persecución. Del pecado, de la infidelidad, de la desobediencia a la palabra del Señor, de hacer el mal. Y saben que hay muchos católicos peleando contra eso. Hay que evitar eso como de lugar, así nos toque seguir haciendo pecados, cometiendo faltas. Miren lo que va a pasar, la Virgen lo dijo. ¿Cuáles son los frutos de un corazón que se esfuerza por ser fiel? La abundancia. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. A los pobres los llena de bienes, y a los ricos los pide. Hoy hay gente que se siente muy feliz con todo lo que está pasando, y lo sienten en su corazón. Es que el justo no es el que carece de perfección, justo es el que busca al Señor, busca la paz de su corazón y la abundancia de su vida y la riqueza de su vida en el Señor. Ese es el justo de la Biblia, el que sabe quién es el que lo puede ayudar y qué es lo que tiene que hacer para acercarse a quien lo puede ayudar.
Es justo, o sea, es un acto de justicia, reconocer que solamente Dios me puede curar como este hombre leproso. Un acto de justicia solamente me puede curar Cristo, nadie más, yo no voy a ir a otro lugar. Nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado. ¿Por qué carecemos de fuerza interior para vencer la tentación? ¿Por qué será? Porque hemos dejado de escuchar al Señor. Hemos dejado de poner nuestra confianza en Él. Perdimos claridad para saber que el único que nos puede sacar de todo esto es el Señor. Y nadie más. Hambre, fruto del pecado. ¿Sí? Da abundancia a los pobres, fruto de el que busca al Señor, de la fidelidad a Él. Guerra, fruto del pecado. Paz, que comienza a experimentar un corazón que está buscando sinceramente al Señor, que tiene claro que solamente el Señor es lo más importante, que hay que buscarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, y hay que hacer penitencia para encontrarlo. Hay que renunciar a muchas cosas para poder encontrarlo, renunciar a lo que a uno le gusta. Es muy diferente el que va a misa porque le toca ir, porque tiene que ir, al que hace el sacrificio para ir a la Eucaristía. Es muy diferente al que busca la misa más rápido, la que ponga más rápido, porque eso ya es por puro legalismo, sí. Al que busca al Señor porque es lo más grande que hay. Y entre más mejor la viva, mucho mejor. Son formas diferentes de relacionarse con el Señor. Aquí una multitud se relacionaba con Él de manera superficial. Este leproso se prostró de manera consciente. Paz para el corazón que busca verdaderamente al Señor y la da. Y es una paz sobrenatural, que te acorralan 1000 tribulaciones y tú sientes paz en tu corazón. Medio te sacude, pero ahí está la paz. No hay problema, aquí está el Señor, Él comanda esto. Y está aquí dentro en el corazón, que es lo más importante. ¿Te van a tirar a las fieras y a los leones como a San Ignacio de Antioquía? No, yo estoy feliz, no veo la hora de que eso llegue. Estoy a punto, dice, de convertirme en palabra de Dios. Y no le pidan al Señor que me libre de esto porque temo que lo puedan lograr como han hecho otras veces con sus peticiones. Por amar mi carne. Se quedarían solo con un eco de la palabra de Dios y no dejarían que yo me convirtiera en palabra de Dios. Está feliz. Pero lo llevan azotándolo, poniéndolo a aguantar hambre, humillándolo, despreciándolo, maltratándolo, y entre mejor se comporta con ellos, con los soldados, peor lo tratan. Pues está feliz. ¿Por qué? Porque ha hecho del Señor su gran riqueza. Y a nosotros nos vienen vientecitos de pruebas, así. Y uno comenzamos a sentir miedo y escondernos y a defendernos y tengo que hacer esto para que no me pase esto. ¿Por qué? Porque todavía no reina Él. Porque todavía Cristo no es el Señor en el corazón. Porque todavía Él no es el deleite. Porque todavía el proceso de conversión que llevo no me ha dado para ponerlo a Él en el centro. Y porque es un proceso de conversión mediocre. Entonces que todavía me da miedo desprenderme de estas seguridades. No, es todo por el todo. Y entonces viene la paz. La Virgen lo dijo en Fátima, les vendrá la paz. Y una paz que traerá la concordia en la iglesia hoy con tanta discordia que hay. Akita Japón, un mensaje aprobado por la iglesia, dijo, llegarán momentos en que serán cardenales contra cardenales. Dice, vendrá
un castigo peor que el diluvio. Y en la iglesia habla tribulación, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, y los sacerdotes que sean fieles a mí serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Bueno, tengamos esperanza que lleguen esos momentos para poder experimentar la gracia verdadera del Señor en el corazón. Eso es una oportunidad hermosísima para comenzar a descubrir el amor de Dios. Pero escondiéndose uno de eso, no va a poder experimentar su gloria, su amor. Porque mi fuerza, le dice el Señor a San Pablo, se manifiesta en tu flaqueza. Vendrá la unidad para la iglesia. San Irineo fue perseguido hasta donde ya no más. Obispo y mártir. ¿Saben por qué lo mataron? Porque no se ajustó a los errores con los que presentaban la fe dentro de la iglesia. Nunca, hasta el final de su vida, permaneció firme. Y eso trajo la unidad y la paz de la iglesia. No se ajustó a obispos que se habían dejado llenar de criterios perversos. No se ajustó a falsos maestros. No fue cómplice. Y por eso fue perseguido, hasta la muerte lo mataron. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer por la fe? Padre, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, que me la pidan ya. Y nos volvemos cómplices del mal. Padre, es que el martirio es una gracia, cuando llegue, ya eso va a ser ahí de una. No, si has sido mediocre ahora, mañana no vas a dar la vida por Cristo, olvídate. Si ahora no has sido capaz por una tentación mínima de hacerle frente, ¿crees que lo vas a hacer cuando te llegue la tentación más grande, que es perder la vida? No lo vas a hacer. Estos hombres mártires, cuando llegaban, era porque han sido probados hasta las heces en todo un camino previo. Es una gracia, no que la va a dar el Señor, ya nos la dio en el bautismo. ¿Y saben qué? ¿Para qué fue el sacramento de la confirmación? Para ellos que dicen, no, cuando llegue el momento nos la va a dar. Mentira. El sacramento de la confirmación nos hace testigos, soldados de Cristo. Quiere decir que ese que está diciendo eso no cree en lo que pasó en el sacramento de la confirmación. Y de manera inconsciente está negando la eficacia y el efecto del sacramento de la confirmación, que fue la plenitud del bautismo para dar la vida por Cristo. De eso está minada hoy la iglesia y la espiritualidad hoy. Y eso lo van enseñando deportivamente y la gente se lo va creyendo. Hay que invitarlos a que vayan y acojan la doctrina de la iglesia. No las falsas doctrinas que en nombre de la iglesia enseñan y que no son de la iglesia. Hay que decirles que vayan al catecismo, que vayan al concilio, que vayan a la tradición, porque están negando la verdad bíblica y de la tradición. Y tanto daño que le hacen a la gente así, porque los vuelven mediocres y nos vuelven superficiales. Tú y yo, los que ya fuimos confirmados, estamos capacitados para darlo ya, todo por el Señor. Decir otra cosa es negar lo que el Señor ya ha hecho. Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? Si ya te di todos los auxilios, tienes todos los... Yo, el padre Omar, tengo 3 sacramentos encima. 4. 5 cuando acudo al de la confesión, ¿sí? Bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramento del orden, nada más y nada menos. No crean que es que Dios es así injusto, que está esperando el último día. Nos exige hoy, pero no. Yo te estoy exigiendo, pero es que es mañana que te voy a dar. No, Dios nos da, el día que nos eligió, ese día nos capacitó, nos glorificó, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y nosotros creyéndonos mentiras que el demonio de manera astuta va enseñando para hacernos perder la gracia del Señor.
fuimos capacitados para serle fieles al Señor. Y si caímos, levantémonos rápido, pidámosle perdón porque nos dio el sacramento de la penitencia para renovar y volver a empezar de nuevo. Pero no quedarse uno ahí en un conformismo, no, es que ya, a lo que el Señor si me va a ayudar, yo creo que ya cuando me vaya a morir me va a ayudar, no, ya nos dio la gracia. Tenemos que reconocer la gracia del Señor y si no, es porque no le creemos al Señor. Y ahí está la infidelidad más grande. No le creemos al Señor. Y la raíz del pecado está ahí, en no creerle al Señor. Que estos momentos tan hermosos que el Señor nos está permitiendo y lo que viene y se acerca, porque esto no ha disminuido, cada vez va aumentando, se conviertan para nosotros en la oportunidad más hermosa para estar a las puertas del cielo y ser fieles al Señor y experimentar su abundancia de misericordia, de paz, de ayuda y de consuelo, porque eso da el Señor a todo el que se fía de Él.